Polígonos regulares. Bien, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados iguales entre sí y todos sus ángulos interiores también iguales entre sí. Bien, el polígono ya hemos hablado que es esta superficie interior del plano que está limitada por estos segmentos o por estos ángulos. Vamos a hablar de los elementos de estos polígonos. El centro. Un polígono regular tiene un centro que podemos utilizar para dibujar tanto la circunferencia inscrita, que sería esta roja, como la circunscrita, que es la que pasaría por los vértices, por todos y cada uno de sus vértices. El lado del polígono, todos los lados son iguales y se designan con letras minúsculas. ¿En qué orden? En el antihorario, en el sentido contrario a las agujas del reloj. Los vértices son los puntos que limitan esos segmentos, que serían vértices de estos ángulos, y se llaman con letras mayúsculas porque son puntos y también se organizan en el sentido antihorario. Radio. Bien, tendríamos un radio para la circunferencia circunscrita que coincidiría con unir el centro con cada uno de los vértices. Apotema. El apotema consiste en dibujar desde ese centro una recta perpendicular a uno de los lados. Ese es un apotema. Si hacemos lo mismo con cada uno de los lados, tendremos los apotemas del polígono regular. Ese apotema me está indicando el punto de tangencia por el que puedo dibujar la circunferencia inscrita, que sería esa circunferencia roja. Y también me está dando la altura de estos triángulos que habíamos dibujado antes con los radios de la figura. La diagonal. Bien, en el triángulo no hay ninguna diagonal. En un cuadrilátero hay dos. Y en los demás polígonos regulares o irregulares hay un montón de diagonales. ¿Qué es una diagonal? Un segmento que una un vértice con cualquiera que no sea contiguo. Entonces podemos utilizar estas diagonales para dibujar polígonos estrellados o mirar sin pas todas las diagonales que saldrían desde un solo vértice. ¿De acuerdo? Lo mismo lo repetiríamos desde cada uno. Ángulos. Bien, aquí estamos hablando del ángulo central, que sería el ángulo que hay desde el centro, uno de los apotemas y el otro de los apotemas, ¿no? Este ángulo y este otro, resulta que si este lo traslado aquí, me coinciden sobre una línea recta, es decir, su suma son 180 grados. Entonces, lo que decimos es que son suplementarios. Este ángulo interior se puede calcular como 180 menos alfa. Ejes de simetría. Bien, los polígonos regulares tienen ejes de simetría. Dependiendo de si el número de lados que tiene el polígono es par o es impar, el número de ejes de simetría que salen no será exactamente el mismo, pero los tiene. Perímetro. El perímetro es la suma de la longitud de los lados, es decir, los podríamos dibujar sobre una línea recta si quisiéramos y poder medirlo aquí, por medir uno y multiplicar por el número de lados. La superficie. La superficie es el área interior. Como el polígono lo podemos dividir en triángulos, podríamos calcular fácilmente el área de uno de esos triángulos, que es base por altura partido 2, y multiplicar por el número de lados que tiene el polígono. Eso es lo mismo que hacer la mitad del perímetro por el apotema. La altura del polígono. Bien, en el caso de que el polígono tenga un número impar de lados, la altura será desde este vértice hasta aquí abajo, es decir, coincidirá el radio más el apotema. En el caso de que el polígono tenga un número par de lados y esté apoyado sobre uno de los lados, su altura es la distancia que hay entre esos dos lados paralelos, que va a coincidir con dos apotemas. Conociendo el radio de una circunferencia, podemos calcular el lado del polígono inscrito.
para cualquier número de lados, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí esta fórmula. Si queréis os lo leéis despacio y lo podéis aplicar. La relación entre el apotema y el radio. Conociendo el radio de una circunferencia podemos calcular la apotema para un polígono inscrito de cualquier número de lados. Es decir, a partir de la circunferencia me dicen quiero un polígono de tantos lados. Aplico esto y lo puedo lograr. La relación entre el radio y el apotema. El radio, el apotema y la mitad del radio en un polígono regular forman un triángulo rectángulo. Luego radio cuadrado igual apotema cuadrado más lado cuadrado, ya que aquí el radio es la hipotenusa de la figura.